Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Meramente Ocio, el 16º. Esta vez estamos conmemorando un año del podcast de que inició. Es llamativo porque, bueno, justo el que motivó el inicio del podcast y el que lo llevaba adelante no está presente con nosotros. Me ha tocado dirigir a mí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Cosa de la vida. Sí. Por motivo del año queríamos conmemorar de forma especial trayendo un profesor amigo, maestro nuestro, y bueno, muy amigo, para hablar sobre la naturaleza del arte, sobre qué es el arte, y verlo eso un poco explayado y ejemplificado en el tema de Los Increíbles, la película Los Increíbles. Así que esa es un poco la temática que vamos a manejar hoy. Vamos a ver cómo sale. Sí. Hay cosas muy heterogéneas, pero bueno, sí. Seguramente salía bonito. Supongo que todos mis colegas estarán esperando que yo diga alguna pavada para reírse de esto, pero bueno, en fin, es llegar a Los Increíbles y opinar y hacer de Los Increíbles un tema donde podamos sacar elementos en relación al arte, digamos, parece sonso porque, como hemos dicho en otras oportunidades, parece una cuestión totalmente dirigida a la entretención, a la diversión, y sobre todo aparece este mote de, bueno, es para niños. Claro. Entonces, lo cual parecería indicar, digo, que no hay ningún tipo de racionalidad compleja de fondo, sino que se trata de un mensaje directo, sonso, puramente entretención. Así que bueno, que nos metamos con este tema, que un grupo de estudiantes universitarios, ya casi profesores, ¿no es cierto?, y un profesor universitario se meta con este tema, no augura o no parece augurar un buen final, digamos, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante proponerlo, sobre todo por la relación que tenga con el concepto de arte, ¿no? Sí. Que bueno, es la gran cuestión de hoy día, o sea, que es este tema del arte. No sé, planteémoslo así: si yo les preguntara al revés, algo que no hay que hacer, digamos, que el entrevistado haga las preguntas, Sí. ¿qué es el arte? Ustedes, digamos, desde el nivel no erudito universitario, sino desde el sentido rápido de la respuesta común que se escucha por todos lados, ¿a qué apelarían o qué dirían de qué es el arte? Ya lo ves, Eso no es tan común. Sí, no, Sí. Es cierto. Claro, no, más como el espacio de creatividad, originalidad, claro, o de los sí. sentimientos, Sí, y ese sí, tipo de cosas. Claro, es lo que regularmente se hace, es decir, ha quedado muy vinculado el arte a un ámbito de placer, por un lado, y un placer que halaga fundamentalmente a lo sensible, Claro. a la dimensión, por eso se llama, o la ciencia que lo estudia va a terminarse llamando estética, Claro. modernamente. Estética, aesthesis, quiere decir Sí. sensación. Con lo cual, digamos, hoy día se ha popularizado esa imagen del arte. Sí. Ahora, la pregunta es si el arte es eso o no. Sí. ¿No? Perdón que parte de acá porque si uno lo googlea, perdón, hoy día ustedes ya no googlean, pero no googlean, nosotros sí. Leía los otros días un artículo que decía que los más jóvenes ya no googlean, sino que tiktokean, digamos. O sea, las búsquedas son en TikTok, no son en Google. Ah. Bueno. Mira, a mí no me pasa ese. Bueno, ya, siéntanse viejos. ¿Ya? Sí. Y bueno. Pero claro, cuando uno lo busca, las primeras expresiones, ¿qué es el arte? Bueno, es lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con esa sensación, con esa originalidad, sobre todo, con la libertad del arte. Claro, sí. Son todos elementos que se repiten sistemáticamente y que son elementos que han estado en la tradición, pero que están sacados de contexto, de lugar, o puestos en un, perdón por la redundancia, un nuevo contexto. Y claro, como nosotros estamos al final del cuento, no sabemos por qué estamos repitiendo eso, ¿no? Por eso es interesante hacer una reflexión sobre qué es el arte. Les pido que me vayan interrumpiendo porque yo soy profesor y es inevitable que empiece a hablar y no me detenga. Entonces, son muchos años de hábitos y de estudiantes que no te escuchan, entonces los espacios vacíos uno los llena hablando, claro. Sí. Pero bueno, ¿qué se entiende por arte? Sí, que hasta podría entenderlo como más erudito, como el buen gusto. Claro. Y quedar ahí, bueno. Exacto. No es. La exquisitez, digámoslo así. Sí, Claro. como yo escucho Mozart, entonces eso es el arte, es el buen gusto, pero Claro. es eso, cultivar unas... Pero bueno, yo les preguntaría, si hablamos de arte, ¿uno en qué piensa? ¿En la obra artística? ¿En el artista? ¿En qué pensamos cuando hablamos de arte? en la sensación.
Sí, hoy en día me parece que terminamos pensando más en el artista. En el artista. Ajá, Ajá. como que pensamos en el arte y que inmediatamente se nos vienen a la cabeza, no sé, pintores Ajá. bien extravagantes, y mal vestidos, llenos de manchas de pintura y cosas por el estilo. Creo que nos imaginamos inmediatamente eso. Uno queda muy pegado al arte pictórico, pero está el poeta, ¿no es cierto? Sí. Que es quizás el El que ha sido más, sí. claro, el más elevado, lo dice todo el mundo, esto no, o sea, no estamos inventando nada. Lo dice Hegel. Entonces es verdad. Lo dice que lo dice Aristóteles también, o sea, Bueno. o sea, todo el mundo lo dice. Pero en general, cuando uno escucha arte, piensa en el artista, pero ¿cómo? ¿En qué función? O sea, el artista ¿cómo? Porque, a ver, uno dice, bueno, vos decías, bueno, el artista lleno de pintura, qué sé yo, Sí, bueno, como creador, como... como creador, ¿sí? Sí. Un poco la palabra que sistemáticamente aparece es esa, el creador, Sí. ¿no? Bueno, que también es otra palabra problemática asociada al arte. Pero, claro, uno piensa en el artista como creador, y ahí está la cuestión. Porque hay que tener en cuenta, en el caso del arte, de que no es... A ver, tiene que ver con el artista, pero el artista en esa acción creadora que termina en la producción de algo externo a él. A Sí. todos nos ha pasado, los que estamos acá sentados, que una melodía maravillosa viene a nuestra mente y nos parece fantástico, y cuando llegamos a una guitarra, un órgano, un cello, un violín, sale una cosa horrible. ¿Qué pasó entre la genial idea y la producción externa? Bueno, la ausencia de arte. Claro. ¿Eh? Sí. Aristóteles dice que el arte está allí, es una disposición, un hábito para producir algo externo que, y acá venía lo raro, ya no es analizado ese producto externo en categorías de verdadero o falso, ni en Claro. categorías de bueno o malo, sino en categorías de bien hecho o mal hecho. Claro. Sí. Entonces, en ese sentido, un ingeniero no sé, elabora un cálculo de una casa y eso está bien hecho o mal hecho. Para Aristóteles Claro. sería arte. Sí. Claro. Entonces, el arte consiste en la habilidad del artista, justamente, o de quien produce, en esa idea que tiene en la cabeza, plasmarla en una obra externa. Exactamente. Eso es el arte. Exactamente. Si faltara la idea, no hay arte. Si faltara la obra externa, no hay arte. Claro. Claro. O sea, el arte involucra justamente esa vinculación de esa idea con lo externo. Bueno, Hegel lo dice bonito, manifestación sensible de la idea, dice, Claro. ¿no? Bueno, por supuesto, habría que explicar mucho más contexto en Hegel, no es el ambiente y el momento para hacerlo, pero Sí. en líneas generales, permítanme mis colegas, no se enojen, va para ese lado, ¿no? Sí. Ok. Ahora, esa producción externa, decía, tiene la particularidad de no ser juzgada o no buscar ser juzgada como buena, mala, ¿no? Sino como bien hecha, mal hecha. Lo que pasa es que eso bien hecho, mal hecho puede ser desde una operación de corazón, ¿sí? Una bomba nuclear. Una bomba nuclear, exactamente, Claro, sí. claro, muy bien. O, no sé, el pane di vita nuova, ¿no es cierto?, de Francisco. Sí. Pues, claro, bien hecha, mal hecha. Lo que pasa es que algunas realidades producidas externamente, lo de bien hecha, mal hecha, les queda bien y a otras no les queda tan bien como criterio de análisis. La bomba atómica, decimos, está bien hecha, pero moralmente está mal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No estamos promocionando en este blog, en este podcast, de ninguna manera la producción de bombas atómicas, ¿no? Sí. Está claro eso, ¿sí? Bien. Pero sí estamos hablando de obras bien hechas, mal hechas. O sea, Sí. que podría darse el caso, esto Aristóteles lo menciona varias veces, de la presencia de algo que esté bien hecho, pero que sea justamente, me distraje, perdón, Sí, pero sí. que sea malo. Claro. Claro, sí, sí. No sé si que sea falso. Ahí Aristóteles insiste mucho que la obra, este tipo de obras tienen que ser verosímiles, así que la falsedad ahí no entraría. Llama la atención eso cuando uno lee Heidegger, muy lejano en el tiempo Sí. de Aristóteles, pero muy próximo en las ideas, como habla que la belleza es Mostrar. el brillo de la verdad. Sí. ¿no? Claro. Leí en él que tiene como una definición de claritas muy Parecida sí, a los medievales. sí, como la aperturidad de la cosa misma y Claro. es
lo leí y dije, es paja idea. Sí. A Sí, mí me no. llamó mucho la atención eso, este comentario de profesores y estudiantes de estética, pero a nadie le interesa, pero tiene que ver con Alberto Magno. Claro, sí. Era un profundo conocedor del medioevo y sobre todo del siglo XIII. Así que no me extrañaría. Lo que pasa es que, bueno, lo está tratando de resucitar esa idea. No nos Claro. vamos a meter con eso porque estamos con los increíbles. Pero entonces, ¿bien hecho o mal hecho? Claro, bien Y- hecho, mal hecho. ¿Y Ahora, dónde ¿qué- entra la belleza, el Bueno, bien? ahí está la cosa. Sí, Claro, algunas cosas les cabe con precisión decir están bien hechas o mal hechas. Es decir, aramos un campo, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Hicimos Claro. una operación de corazón, la hicimos bien, la hicimos mal. Pero claro, hay otras acciones que no están orientadas, como estas que acabo de mencionar, a la utilidad. Claro. Es decir, que reportan un servicio. Las hago no por sí mismas, sino por el beneficio que se produce. Yo aro el Claro. campo para obtener mejores cosechas. sí, O hago la operación de corazón para la salud del operado. ¿no es Claro. cierto? sí, Ese tipo de acciones externas, bien o mal hechas, bueno, pueden, obedecen más a la utilidad que a otra cosa. Pero hay un grupo de acciones que con productos externos que no buscan utilidad, sino que se hacen porque son valiosas en sí mismas. sí, Y ahí entra lo que se llaman las artes libres. sí, ¿Por qué? Porque están liberadas del servicio a otra cosa. Y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno habla de artes liberales o artes libres o la libertad del arte. Tiene que ver con eso, el no sometimiento a una estructura de utilidad. sí. Al mundo de los días laborables, como diría Por Pico. ejemplo, Sí, claro. sí, Justamente es en el medio de los días laborables lo que rompe la cotidianidad y la rutina y de repente nos habla de que hay otra cosa mucho más importante y que da sentido a la rutina misma, Claro. sí. que la ilumina desde arriba. Bueno, ese punto es muy importante. Sí, y también ver, o sea, porque uno piensa, bueno, artes liberales que tienen el fin en sí misma, entonces hacer el arte por mor del arte mismo. Claro. Y ese es otro... Ese es otro problema, Sí. porque justamente eso habla de una independencia absoluta del arte con respecto a la realidad. a la realidad, a la verdad, al bien y A la todo moral. eso. Sí, Pues ese es un tema que en el pensamiento clásico al menos está muy claro. El arte tiene que decir, te decía recién, verosímil, dice Aristóteles. Sí. Es decir, no puede ser de ninguna manera que la acción prudente sea mala, porque eso iría contra la naturaleza de las cosas, contra la naturaleza humana en este caso. sí, Claro. Sería inverosímil, ¿no? Que algunos caracteres, por ejemplo, temperamentos más melancólicos, tengan una forma de obrar, no sé, propensa al estudio, es natural. Ahora, que un carácter melancólico, ¿no es cierto?, acciones que son propias de un carácter colérico, por ejemplo, es inverosímil. Aristóteles es muy Sí. cuidadoso en eso. Con lo cual, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, el arte tiene una naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza es la que está, y enseguida nos vamos a detener en eso, imitando. Claro. sí, ¿Ah? No está inventando, no está creando. sí. Me pongo una objeción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se da una película digital, por ejemplo, donde tenemos, me llama mucho la atención Wall-E, Sí. Wall-E, que son robots. Sí, no hay nada verosímil, o sea, no hay ninguna experiencia a la que pueda... Humano, no hay, no hay Sí. hombres, básicamente. Claro, Sí, básicamente humanos. no hay prácticamente hombres. Claro. Pero sin embargo, ahí está lo interesante, sí están las acciones humanas. Es decir, el Sí. robot, yo me acuerdo, mi esposa lo va a ver con mis hijos, éramos muy pobres, y entonces va ella y no yo, y entonces cuando sale le digo, ¿qué tal la película? Y me dice, el robotito, un caballero. Y esto, claro, hay una cuestión muy interesante Sí. en esa afirmación, porque por un lado los robots no son caballeros, porque son máquinas, no pueden atribuírseles. Y aquí está la genialidad del arte. Sí, Imita las acciones humanas. Es decir, pero claro, prescinde del hombre y lo pone en un robot. Ahora, eso lo busca el arte porque poniéndolo en un robot logra destacar un aspecto de las acciones humanas que por ahí en un hombre yo no vería. Pero al separarme un montón de cosas y dejarme solo la acción humana, en este caso de la caballerosidad, uno lo ve con más potencia y descubre lo valioso que es lo valiosa que es la caballerosidad. sí, y también prescinde de... O sea, porque no es una mímesis al sentido de copia, que es lo que Claro. se quejaba Platón. Claro. Es como un ver, es
como una epifanía de lo más real. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, en Wall-E podemos ver la caballerosidad y no se va a mostrar el trabajo de cada día. No sé, No, digo. claro. En nuestro día cotidiano que corremos de un lado para otro, la caballerosidad pasa ignorada. ¿Ah? Pero de repente la película nos detiene y nos pone adelante, sin preguntas, la importancia de eso. Y como eso ordena el resto de nuestra existencia. Claro. Como, sigamos en ejemplos sonsos, ¿no? Pero como el amor de un robot por una robot. O sea, se entiende que no Sí, funciona esto. Pero claro, si no lo miro desde la materialidad de la película, sino desde la acción humana, es el amor del varón por la mujer. Sí. Y el acto heroico del varón, incluso a riesgo de la propia existencia, por el bien de la mujer y por el amor que tiene por esa mujer, que significa y se traduce en, como dice Piper, precioso, es muy bueno que tú existas. Y Claro. tu existencia es tan valiosa que yo Sí. quiero colaborar a que existas. ¿Entiendes? Sí. Entonces es muy interesante cómo eso queda en la película. Íbamos a hablar de Los Increíbles, estamos hablando de Wall-E, bueno, perdón. Pero digo, es lo que vos decías, Álvaro, la imitación, en última instancia, no es una copia, ¿no?, de la realidad. Esto fue una discusión muy posterior dentro del arte. No nos vamos a meter con eso. No se trata de copiar las cosas tal cuales son. Por ejemplo, los retratos. Claro. Un ejemplo. El retrato, ¿por qué pintamos retratos? Es mejor tener fotos en vez de retratos. Sí. ¿Qué es lo que hace el retrato? El retrato pone en el otro, en la figura del retratado, la acción humana. Hay una pintura famosísima de Napoleón subido a un caballo, Sí. muy famosa, no recuerdo ahora el autor. El caballo mirándonos, ¿no es cierto?, Sí. expectantes, y Napoleón. Claro, se nota, digamos, no quiero decir ningún tipo de palabra que pueda ser denostada, pero Sí, el poderío, exacto. la virilidad. No sé si. No, pero El poder. el poder. Sí, Yo Claro. soy el que administra las cosas, Sí. está todo muy claro, ¿no? Sí. Y eso se ve en la mirada de Napoleón, y eso lo ha logrado el artista, es decir, está comunicando una acción humana. Claro, y mediante una técnica. Claro. Claro. Y vos decís, está bien hecha. Claro. En este caso está bien hecha, ¿en qué se traduce? Y que es bella, la verdad. Sí. O sea, ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que es que sea Veda? También que muestra un poco lo que Napoleón es. Claro, exactamente. Sí. Porque aun cuando lo imitado, dice Aristóteles, no sea lindo, en la realidad, la imitación, al agregar esa acción humana, agrega belleza. Claro. Sí. Dice, él pone el ejemplo de, no nos gusta ver animales muertos, sin embargo, a veces un animal muerto pintado o descrito, tiene su belleza, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, el arte tiene que ver, resumamos porque soy profesor, es inevitable, entonces el estudiante se va de la clase y dice que no aprendí nada, entendí nada. El arte tiene que ver primero con una producción externa. Esa producción externa supone una ideación, se ha dado a llamar contemplación, Sí. intuición, inspiración. No vamos a entrar en ese tema que es muy complejo. Sí. Pero junto a eso, la continuidad de eso en la realización concreta. El artista hace eso. Y justamente ese hábito, decías vos recién, de llevar la idea a la obra, cuando está bien realizada y de modo constante, es un hábito. Sí. Es un hábito bueno, es decir, es una virtud. Claro. Sí. Por eso Aristóteles la llama techne. Le da un nombre específico a esa virtud, la virtud de la techne, del cual viene técnica y tecnología, pero que no tiene mucho que ver con esto, digamos, ¿no? O sea, son derivados, pero no son este sentido esencial. Sí. Ese arte, entonces, el arte tiene que ver con la producción externa, con una virtud, ¿sí? Y lo que hace el arte es imitar, ¿no? Sí. Imita las acciones humanas. Y las pone esas acciones humanas en cosas que por ahí no son, no tendrían por qué en la naturaleza tener esa acción humana. Pongo el caso que hablábamos la vez pasada de las naturalezas muertas. Sí. Una banana, una pera y unas uvas en una frutera. Nosotros lo tenemos en nuestras casas, pasamos y bueno, manoteamos lo que se pueda, ¿no es cierto? Y lo que nos parezca más apetecible. Sí. Pero cuando lo vemos en un cuadro, claro, no despierta en nosotros, sino busca despertar en nosotros el hambre, que sería el deseo de posesión, sino que ahora se destaca otro aspecto, por ejemplo, la caducidad de las cosas. Sí. Pero eso, ¿quién percibe la caducidad? Ni la banana, ni la pera, ni la manzana, ni la frutera, ni nadie. La percibe el hombre. Claro.
Y entonces ahí hay una acción humana, ¿me entiendes? Es decir, Sí. entonces por eso digo, incluso en cosas que de suyo, a sí mismas, son inconscientes de su propio ser, ¿no es cierto? Sí, Digamos, sí. al ser pintadas, en ellas mismas surge lo que agrega el artista, que es la acción humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante ese punto, porque explica, por ejemplo, cómo incluso una representación digital, como Los Increíbles, puede estar preñada de acciones humanas. Claro. Y puede explicar mejor la vida que el vivir. Claro. O sea, suena raro, pero es los relatos o los mitos. Sí. Son ellos, son narraciones que te explican la vida Uh-huh. sin ser tu vida cotidiana, porque Claro. Antígona no, pero Antígona, o siempre se pone en esos lugares como límite, Sí. estos relatos, y uno no vive eso día a día. No. Pero justamente en esos lugares límite uno ve la realidad de las cosas. Exactamente. No sé. Llevados hasta ese extremo se ve, digamos, lo importante y lo no importante. Sí. Lo que nos pasa a todos, ¿cierto? Nos enojamos con alguien que se nos cruza mal en la calle, qué sé yo, hasta que te llaman y te dicen, mira, tenés un hijo muy enfermo. Todo lo demás desaparece, porque en esa situación límite uno ve lo importante. Hasta 30 segundos antes hubieras bajado, ¿no es cierto?, a molerte a bollo con el otro tipo. Sí. Claro. Ahora, te llamaron por teléfono y todo perdió sentido porque, bueno, proporciona, ¿no? O sea, es lo que dices. Sí. El arte hace eso. De repente te pone, el buen arte, ¿no? Cuando es bello, Sí. te pone adelante de la condición humana en un aspecto. En un aspecto. Y poniéndote frente a eso, uno se replantea la existencia. Dos ejemplos bonitos para traer en ese sentido en torno a la piedad que hablábamos la vez pasada, ¿no? Por un lado la escultura, ¿no? La piedad de Miguel Sí. Ángel, muy conocida por todos nosotros. Claro, lo que ha hecho Miguel Ángel es en una piedra, porque es maravilloso el arte en el sentido de que lo que vemos no es la piedra primero, vemos la piedad. Claro, después. Vemos la idea. Sí. Y después vemos cómo esa idea, por la acción de Miguel Ángel, ha logrado redimir a la piedra para que la piedra, que era un coso tosco en una cantera, ahora hable de la piedad. Al Sí. modo en que la piedra puede hacerlo. Sí. Es decir, el artista en ese sentido ha seguido la naturaleza de esa materia y la ha llevado a término, la ha puesto en un punto que la propia piedra claramente por sí misma no podría hacer. Por eso el artista no solamente está comunicando una idea, el verdadero artista, sino que está redimiendo la A todo, materia. sí. Claro. En autores como San Máximo el Confesor, que hay como Ajá. un Cristo universalismo. Ajá. No, este término totalmente, pero justamente es lo de la epístola a los romanos, que creo que todo el mundo, toda la creación gime con llantos de parto, Claro. porque Hasta justamente que venga la redención. sí, Sí. es el artista es como el Sí. sui generis, Claro. un nuevo Adán, Claro. en el sentido que ama las cosas y las pone en su lleva al lugar. término, claro, Sí. claro. Porque es lo que, claro, está muy bien eso, está Sí. muy bien. Porque es lo que tenía Adán. Claro, sí. Es lo que recibió Adán, sin pecado original, ¿qué es esto? Multiplicaos y dominad la tierra. Sí. No es someterla a masazos, es llevarla a término. Sí. Claro. Es hacer ser señores. un Claro. jardín. Claro, exactamente. Sí. No es hacer un huerto al cual le podamos sacar la mayor cantidad de productos económicamente rentables, sino que es justamente llevar a término eso. Sí. Es decir, que dé lo mejor que puede dar. Claro, es la tarea originaria de los hombres. Sí. Y es justamente por eso el lugar de Cristo como redentor del universo Claro. entero. Claro. Que eso muchas veces como que nos quedamos en un plano meramente moral, de Sí. salvación, perdición, y en lo que está en juego en realidad es Hacer nuevas todas las cosas. Sí. Claro. el cosmos entero. Exactamente. Sí. Sí. Eso es muy, muy importante. Sí. Digo, y es lo que engloba al artista, no como un loco desaforado fuera del universo, sino que lo inserta justamente en todo un proceso de redención. Porque claro, todos y cada uno somos fragmentos de ese redentor. Los Exacto. artistas, los profesores, los estudiosos, los investigadores, la gente común, la gente que Sí. trabaja, son todos fragmentos que nos insertamos en esa misión particular que tenemos, en ese todo, ¿no? Sí. Es re interesante, ese tema es recontra Sí. interesante. O sea, podría hablar del arte como una técnica reveladora, epifánica. Claro. Claro, y en ese sentido
bueno, hasta Los Increíbles, volvamos, está mostrando una realidad cierta. Exactamente. Y hasta actual, no sé. No, a mí me parece que es absolutamente actual y cierta. Vuelvo antes de pasar a Los Increíbles, te dije 2 ejemplos de piedad que me parecen interesantes. Sí, el segundo nunca llegó, pero bueno, todavía me quedan 2 neuronas vivas, entonces logro retener la cuestión. Ahí creo que murió una. Tal vez, Hugo, deberías ponerte un poco más ahí, que está... Estoy muy adentro del cuadro. No, estás muy inclinado, dando la espalda a la cámara. Bien, perdón. No sé hablar hacia... Bueno, ahí. Sí, sí. Pasa que es muy incómodo acá, perdón. Mi propio escritorio es muy incómodo. La segunda imagen interesante es una imagen literaria que hablábamos la vez pasada, también de la piedad, el caso de Virgilio cuando relata la salida de Eneas de Troya, cuando está dejando Troya se cae a pedazos. Él ha visto con sus propios ojos morir a su propio rey, ¿sí? A su propio padre Príamo, a manos ni más ni menos que del hijo de Aquiles. O sea, ese Aquiles, ¿sí? Que con piedad devolvió el cadáver de Héctor para que el mismo Príamo, ¿no es cierto? Bueno, el hijo ahora de Aquiles va y asesina en el templo, sobre el altar de los dioses, asesina a Príamo. Bueno, espantosa la imagen. Cualquiera de nosotros hubiera desesperado hasta el infinito y más allá, ¿no es cierto? Citando a Disney también. Y él cuando ve eso, Virgilio dice, en esos diálogos internos que son tan jugosos, digamos, de los autores, de los personajes, dice: en ese momento sentí por primera vez terror como nunca lo había sentido. Porque es la muerte no es de un rey. Sí. Es el asesinato de todo. Claro. No es Troya que cae, es la fundación de Troya, es la piedra real en la cual se apoya Troya, que es la voluntad de los dioses, que de hecho con este hombre concreto han hecho que aparezca Troya. Ese está siendo asesinado en el lugar sagrado. No puede ser peor la cosa. Claro. O sea, la destrucción de todo sentido, toda referencia. Exactamente, ¿no? Es Nietzsche, Dios ha muerto. Sí. O sea, así. Sí. ¿No? Y en ese momento, él piensa un poco y dice: tengo que volver a buscar a mi esposa y a mi padre y a mi hijo. Como diciendo, recojo los pedazos que quedan porque esto sigue. Entonces vuelve, busca al hijo, pasan un montón de cosas que no voy a contar para que lean el episodio 2 de la Eneida, que es muy jugoso. Y entonces logra convencerlo al padre, que estaba impedido de caminar, de que salga. Y cuando empiezan a caminar para dejar Troya, dirigirse a un lugar seguro, un punto de seguridad, Safe space. safe space, ¿no es cierto?, donde poder partir, subirse a un barco e irse, porque ya está todo en manos de los aqueos. Virgilio nos pinta esta imagen de la piedad que me gusta muchísimo, y que es esta misma piedad, fíjense, la misma idea, pero bajada en una obra distinta, Claro. que es Eneas caminando con el padre al hombro, el hijo de la mano y los dioses penates en el otro brazo. No puede ser mejor la imagen de la piedad. Es decir, es, por un lado, la educación de las generaciones futuras, pero esa educación de las generaciones futuras es a la luz de la tradición del padre que tiene al hombro y con la guía de los dioses penates, Claro. que es lo que dan sentido, ¿no? Sí. Es impresionante la imagen. Sí, y lo que tiene interesante es que, claro, en esa plasmación de ese universal, digamos, Claro. uno logra descubrir en ese universal, plasmado, concretizado, Claro. en una materia concreta, aspectos que que de otra manera no hubiera descubierto. No hubieras descubierto. Como que te muestra una faceta, por decirlo así. Exactamente. Porque vos, ¿cuántas veces hemos recorrido la definición de la piedad? Sí. Esa virtud, que parte, no me acuerdo, integral, o no me acuerdo, perdón, los tomistas, de la justicia, ¿sí? Sí. Por la cual nosotros rendimos el debido honor y respeto y culto a Dios, a los padres, ¿no es cierto?, y a los fundadores. Sí. Fantástico. Esa definición la sabemos todos, la podemos repetir. Nuestros estudiantes la repiten hasta con mejor precisión que lo que acabo de hacer yo en nuestros exámenes, pero no produce el efecto de la imagen de Eneas llevando, ¿no es cierto? Sí. Claro, cuando uno lo lee, ¿y por qué? Pues ahí está lo maravilloso del arte. Es decir, toma ese universal que decías, Gabriel, y lo pone de un modo particular bien hecho. Claro. Bien hecho delante de nosotros como un caso de piedad.
Porque no es la piedad de Miguel Ángel, donde María justamente está sujetando a Cristo que ha muerto en sus brazos, donde María es más grande que Sí. Cristo, ¿no? Detalles interesantísimos de la escultura, Sí. ¿no? Bueno, donde es una mujer que está mirando a su hijo, pero no está demolida, ¿no? Es una mirada muy particular. Entonces, digo, son aspectos de la piedad. Claro. Son aspectos de la piedad. Porque en nuestro ser racionalista nos encantaría sujetar la piedad en una sola Sí, que la Eso piedad es fuera una sustancia. una sustancia. sustancia única y que la Sí, sí, tenemos. sí, Y el tema es que siempre se nos está escapando, y como no nos damos cuenta que siempre se nos está escapando, el arte dice eso: mira, este es un caso y este es otro. Sí. ¿Vale? Claro, al mismo tiempo que te está diciendo lo que la piedad es, Exacto. al mismo tiempo te está diciendo que hay más. Claro, O sea, exacto. dice Pero una lo cosa, agoto. dice una Muy cosa, bien. pero no dice 25 cosas. No, Sí. no, y es más, y al ocultar, o sea, lo que no dice es interesante, ese Sí. no. Ujú. Es muy una inte- pista. Claro, Por eso es tan cautivante a veces el arte. claro, y por No eso lo uno mires puede así. ver una piedad y otra piedad y otra piedad, y es re interesante, pero si todas se llaman la piedad. No, bueno, es que justamente Claro. está este hecho de que ninguna agota la piedad. Sí. Un último ejemplo, te dije dos, te doy tres. No, Antígona. Sí, Antígona, claro. otro caso. Claro. Sí. Otro caso. ¿Por qué? Y de vuelta vuelvo a Aristóteles. Es verosímil y es la piedad al modo de la mujer. ¿Ah? La otra es la piedad al modo del varón. Claro, En el caso cargar de y- que carga, ¿no? Claro. La otra es la piedad al modo de una mujer santísima, como es María respecto de su hijo. Sí. Entonces son versiones de la piedad que no podrían agotarla, pero que son flashes, son facetas de la piedad que, además, por el modo de presentación tan intuitiva que procede de la belleza, o sea, que te lo pone en la cara así, sí, Sí. no te da tiempo de decir, sí, Claro. a ver, si dividimos la oración en tres partes, no, así, impacta muchísimo. Y es un mensaje claramente no dirigido a la sensibilidad, sino dirigido a la razón, corrijo, Claro. a la inteligencia, Sí. no al discurso, sino a la intuición. Y después lo hacemos discurso. Después Después hacemos hacemos podcast. Después hacemos Claro. podcast, Análisis. exactamente. Esto es racionalismo clase B. Sí. Pero el punto inicial es que nos impacta de esa manera. Sí. Por eso la única acción de quienes no somos artistas pero gozamos del arte es el silencio y la contemplación. No, es el primer momento, digamos, ¿no? Sí. Cualquier discurso entorpece el momento gozoso de la contemplación. Sí. Claro, y ahí hay un punto interesante que, o sea, en algún sentido como que el artista, Ujú. al hacer arte, o sea, estaría bueno indagar la razón por la cual el artista hace arte. O sea, Claro. el artista mismo. Porque es fácil descubrir, digamos, que el artista cuando hace arte hace a los otros partícipes Sí, de lo que él ha visto. claro, De exactamente. la visión que él ha tenido sobre la, Claro, sobre sí. la piedad o, Sí, la- sí. o lo que fuere. El artista nos hace partícipe a través de la obra artística. Claro. Estaría bueno indagar, tal vez en otra vida, no sé. No, es que yo O creo que es ahora. el punto central de Los Increíbles. Ujú. O sea, digo, es un punto en el cual se nota Porque él es súper y yo no. Claro. Porque él ve y lo puede plasmar y yo no. Claro. Sí, es que es eso. A ver, es la pregunta nuestra. Ustedes han tenido buenos profesores, yo he tenido muy buenos profesores. Y cuando mis buenos profesores me hablaban y me iban comunicando una cosmovisión íntegra, o sea, donde yo veía que cada pieza calzaba con la otra y lo mío eran un poroto, una banana, ¿no es cierto? Y un radiador de un Chevy 64, o sea, no tenía ninguna conexión. Y vos decís, qué maravilla el universo de este tipo, o sea, es... Bueno, porque él sí y yo no. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, él tiene el don. Nos cuesta horrores aceptar eso. Sí. O sea, nos cuesta horrores ocupar el lugar que nos corresponde cuando no tenemos el don, como simples observadores de la situación. Sí. Sí. ¿verdad? A ver, parecería ser que uno es inferior porque no tiene el don. Está bien, pero el que no tiene el don tiene la aptitud de gozar del don. Sí. Y ese es su don. Sí, hay participación siempre. Y Claro. es el ejemplo del jardín. Sí, hasta el sí, jardín sí, está. Y o sea, uno viendo la piedad participa mucho más que la piedra de Claro, la piedad. claro. Entonces, bueno, así, o sea, Claro. no podrás Claro. crear la piedad. No, pero podés dar gracias por que alguien te lo haya Porque, mostrado. claro, Sí. lo he visto. Ah. Ajá.
O sea, yo recorro Virgilio y me encuentro con ese pasaje que les comentaba y uno no deja de agradecer internamente, porque no lo hubiera visto nunca. Claro, sí. Como una buena clase, como una buena conversación con un amigo que de repente espantó los cantos de sirena y vos decís, claro, es esto. Sí. O sea, siempre fue esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso me parece que es lo que hace el arte. En alguna manera desoculta, ¿sí? Como dice Heidegger, muy bonito, Sí. rompe el hechizo de la rutina, de la tecnología, de todo eso, y nos pone adelante de la humanidad. Lo que pasa es que a veces nos pone adelante de las acciones humanas que son muy agradables, en el caso de un héroe, Sí. y a veces nos pone adelante de acciones humanas que no son lindas, como la vez pasada comentábamos el caso de París, que arroja esa flecha de lejos y le atraviesa el pie a Diomedes, y entonces Diomedes se levanta y dice, poco duele la flecha del hombre Sí. cobarde. Como decía la vez pasada, las flechas duelen todas igual. Lo que pasa es, claro, él no ha quedado herido en su honor y el otro sí, con lo cual el otro queda mal, incluso habiendo acertado la flecha, ¿no? Sí. Bueno, ¿y eso qué muestra? Y de vuelta con Aristóteles, otra de las cosas que tiene el arte, poner de manifiesto las acciones humanas como buenas, las buenas, y como malas, las malas. De Sí. manera que cualquiera que pase por ahí tenga la experiencia de que la cobardía está mal y que la valentía está bien. Sí. Y eso se experimenta, aun cuando yo no sea ni cobarde todavía, ni fuerte, Sí. ni valiente, aun cuando no lo sea, haga la experiencia nosotros llamamos personaje, bueno, que esa acción humana me está mostrando ahí, la haga como si yo la tuviera. Entonces tenga el gozo por la valentía Sí. y el dolor por la cobardía. Con lo cual, en términos educativos, es fantástico eso. Sí. Porque yo no le digo a quien trato de educar o a quien trato de acompañar en la educación, no le digo, mira, la virtud es esto, Sí. que es un mensaje neutro para él. Claro. Entonces, ¿qué hago? Le digo, porque es linda la virtud, peor todavía, o sea, el otro disfruta más reventando vidrio a piedrazo, ¿no es cierto?, que diciendo, no, tengo que cuidar los vidrios, papá, porque... Sí. Bueno, esa experiencia de la virtud sin tenerla es lo que permite justamente el buen arte. Claro. El buen arte. En el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires hay una pintura que se llama Las épocas de la vida. No es particularmente que me guste mucho, pero está muy bien imitada la acción y aparece justamente, después lo pueden buscar, está muy bien. Es un cuadro bastante grande donde aparece una joven, ¿no es cierto?, muy sensual al principio, después aparece una mujer mucho mayor y después una anciana enferma y después una calavera se dice, ¿no? Sí, Calavera. Y ahí está ese recorrido, o sea, de repente vos pasaste por el museo y vas, con pochoclo, qué sé yo, y llegaste a ese cuadro y decís, y sí, Pero que- y sí, esto es real, Claro. esto es real, o sea, el pachoclo va y viene, o sea, pero esto es real, ¿no? Bueno, ahí está eso, ¿no? Es como nos pone adelante de una Sí. cosa muy real. Y bueno, este es el don del artista, ¿no? Sí. Claro. Y que está bueno también pensarlo. Siempre repito lo mismo. Bueno, uno siempre repite. Uno siempre repite lo mismo. Pero Sí. Pablo Florencia al hablar del arte y del canon de la perspectiva como única forma de hacer arte, Ujú. bla 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 bla, habla de una experiencia panhumana. Ajá. O sea que todo hombres Ujú. se ve en esa pintura. Claro, claro. Y que no es la opinión propia. Entonces Claro. ya no está tanto la originalidad, la creatividad, sino... Casi todo lo contrario, ¿no? Claro, es como decime las cosas. Claro. Y las tragedias son eso, o sea, son Sí, relatos sí, que... sí. Es más, hasta se podría hablar como de un proceso de secularización Ujú. que se van... O sea, pero siempre sobre el mismo relato. Claro. Siempre se va acabando un poquito más. Exacto, versiones posibles de la hibris o Sí. del desorden del hombre frente a los dioses. Sí, Claro. El desorden de Creonte, sí, el desorden de Edipo, Sí. Claro. de sus padres. Es muy interesante el tema. Y como si el arte nos pusiera como de golpe, digamos así, en el centro de la existencia. ¿no? Exactamente. Ujú. Y puestos allí, por supuesto, no es que esté pensado, la vez pasada
decía Agustín, claro, no es que está hecho en un sentido moral, como diciendo te voy a hacer embromar Claro. la vida mostrándote. Claro. No, la intención del artista es justamente la manifestación. Que vos saques conclusiones morales es un problema tuyo. Claro. Pero digo, lo único que intenta es la manifestación, Sí, en términos medievales, el esplendor de la forma, Claro. la forma de la prudencia en Odiseo, sí. y así, es decir, el esplendor de la forma, que aparezca esa particular forma de la acción humana en Sí. esa obra, ¿no? Y entonces eso es como la enunciación de la realidad, y por eso es paidéutica o toda. Claro, Porque, y en primera instancia es porque me lo muestra. Claro, Después yo claro. hago el camino discursivo. exactamente. Lo fuerte es que me lo muestra. Exactamente. Creo que Nietzsche, hoy en la mesa, que se dormía, decía, Dios ha muerto, nosotros, entre comillas, Sí, nosotros los teólogos lo hemos lo matado. hemos matado. O sea, los teólogos, porque justamente la fortaleza de la enunciación, esa vital del logos encarnado, ya disecada en enunciados, en dividida, proporciones, digamos. Sí. ya no tiene vitalidad. No, La vitalidad está en ese primer momento y luego uno hace un discurso obviamente para volver a... claro. Pero el discurso por el discurso mismo, no... Bueno, es lo que dice Platón también, o sea, Sí, es la discusión de Platón con las doctrinas escritas Sí. y la vitalidad del lenguaje oral. Sí. sí. No, sí, a mí me parece que sí.